Bueno, ya. Profesor, buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Vamos con otro tema de literatura. En esta ocasión debemos revisar a Dante Alighieri, un gran autor italiano, y centrarnos sobre todo en su gran obra, La Divina Comedia. Por aquí tenemos el proceso literario en la perspectiva europea, nada más hasta el siglo XVII, porque luego continúa, ¿no? Tenemos la primera corriente literaria del mundo europeo, el clasicismo. Ahí justamente habíamos revisado a Homero con sus obras como la Ilíada, la Odisea, ¿no? Luego, en el medievalismo, hacia la parte final, hay una etapa llamada Renacimiento. Ahí se ubica el autor de hoy, o sea, Dante Alighieri. Después vendrá en el siglo XVI el Renacimiento, en el siglo XVII el Barroco, después neoclasicismo, romanticismo, realismo, en fin. Es decir, estamos iniciando a la revisión del proceso literario en la perspectiva europea. También por aquí hay que conocer datos importantes de la época, porque Dante Alighieri recogió elementos de su época, de la sociedad, la economía, la política, en fin, y lo plasmó en su obra. Veamos qué aspectos de esa época se ve de alguna manera en sus obras. Vamos a encontrar, para comenzar, el sistema socioeconómico. No olviden que, desde el punto de vista socioeconómico, la sociedad primero avanzó en lo que se llama comunidad primitiva, después vino el esclavismo, luego el feudalismo, ¿no? ¿Y qué significa feudalismo? Significa que hay grandes dueños de tierras, grandes poseedores de terrenos, y ahí trabaja en condiciones de opresión, de esclavitud, el campesino. Eso es el feudalismo. Luego, en el tiempo de Dante Alighieri, no había gobiernos democráticos. Por lo común eran reyes, es decir, lo que se llama la monarquía. Eran gobiernos monárquicos. Además, vamos a encontrar que en ese contexto dominaba la Iglesia Católica. En el contexto europeo, en la Edad Media, se impuso la Iglesia Católica. Y no únicamente se impuso en el campo pues, de la fe y la religión, también se impuso en la cultura, en la política, en todo se entrometía. Por ejemplo, en literatura, comenzó pues a exigir que se trabaje temas religiosos, que no sé cuánto, que esto, que el otro. Y al final perjudicó sobre todo al teatro, porque el teatro avanzó muy poco en la Edad Media. El teatro literario tuvo prácticamente una decadencia de 1000 años durante la Edad Media. ¿Todo por qué? Por la intromisión de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, hay que recordar que cada institución debe nada más entrometerse en lo que le compete, ¿no? A las ciencias también los atrasó bastante. ¿No? Hasta en las ciencias también. Y luego veremos de cómo Dante Alighieri, como era muy católico, va a rescatar una propuesta equivocada de la Iglesia Católica para su obra, ¿no? Luego veamos qué pasaba en la ciudad natal de Dante Alighieri, en Florencia, Italia. En ese entonces había dos partidos políticos, los güelfos y los gibelinos, güelfos y gibelinos. ¿Qué planteaban los güelfos? Planteaban que debe haber un rey supremo, un rey de reyes en Europa, y que debería ser el Papa. ¿Y qué planteaban los gibelinos? Que es cierto que debe haber un rey de reyes, un rey supremo, pero no debe ser el Papa, sino más bien debe ser producto de la unión de las monarquías de Roma y de Alemania. Luego encontramos que los güelfos en Florencia, pasado el tiempo, se dividen en dos grupos, ¿eh? Se dividen en los blancos o también llamados moderados y los negros,
o también llamados radicales. ¿Y qué proponen los moderados? Ellos dicen, señores, el Papa sí debe ser un rey de reyes, pero debe ser un rey espiritual, ¿no? Que se dedique a lo que es la fe, a la religión, a las buenas costumbres. Ese es su labor. Y claro, con su poder de fe, de religión, de pues influir en los gobiernos, en los reyes, para que se porte bien, para que su pueblo cultive la fe. Los radicales que decían, el Papa debe ser un rey de reyes, pero un rey supremo en todos los aspectos, económicamente, políticamente, militarmente, religiosamente, en fin. Hasta el punto que algunos papas, por ejemplo, asumen esta posición, y algunos papas en su época dirigieron ejércitos, o sea, dirigir gente para matar a otros humanos, o sea, llevaron lo que es la perversión en la fe cristiana, ¿no? Además, vamos a encontrar que en esa época comienzan ya a consolidarse las lenguas romances, ¿no? Lengua significa lenguas derivadas o también llamadas neolatinas, ¿no? Por ejemplo, ya se habían consolidado lo que es el castellano, el italiano, el francés, el portugués, en fin. Hay que recordar que Dante Alighieri ya está en la etapa final del medievalismo, siglos ya 14, 15, ¿no? Digamos que él ya vio pues un poquito de cambios ya, ¿no? Porque recuerden que en la Edad Media inicial ahí sí fue pues ya la iglesia fue más abrumadora. Felizmente en los siglos ya 14, 15 ya un poquito de cambio, 16 un poco de cambio, poco a poco ya un poco más democrática, ¿no? Luego por aquí veamos la visión cosmológica que a su iglesia respecto a cómo se organiza el sistema planetario. Y ellos asumieron la teoría geocentrista, es decir, que según ellos la Tierra era no únicamente el centro del sistema planetario, sino también era el centro del universo, ¿no? Y esta posición enfocada, el día lo asume Dante Alighieri en su obra. Claro, porque él como buen católico debería tener pues, certeza de que la iglesia es correcto. Y en esa época también discrepar de la iglesia era ser hereje y eso se castigaba, sancionaba y hasta una muerte, ¿no? Luego hay que recordar que Dante Alighieri tuvo una dama muy importante en su vida, con quien no tuvo ningún amor, ¿no? Todo ese amor fue ideal, platónico, ¿no? Se conocieron mutuamente, pero ni siquiera llegaron al besito, ni siquiera. Sin embargo, a pesar de ese asunto platónico o idealista, esta dama, Beatriz de Portinari, su musa, marcó su vida literaria. Y vamos a ver justamente que cómo Beatriz de Portinari es idealizada en la gran obra La Divina Comedia. Por aquí veamos un cuadro comparativo para ir relacionando sus vidas. Apenas se llevaba un añito, ¿no? Dante nace en Florencia, Italia, en 1265. Ahí nació Dante. Beatriz de Portinari nace también en Florencia, o sea, en Italia, en 1266. Dante Alighieri y ella, Beatriz de Portinari. Y así llegamos a 1274. Dante tiene 9 añitos, ¿eh? Beatriz tiene 8 añitos. Y justo en esa época, la familia Portinari estaba pues interviniendo en política. Y en esa época, para tener pues más votos, implicaba tener más amistades y más familiares, parientes, en fin, ¿no? Así se ganaba votos en esa época. Por tanto, que dijeron los Portinari, hay que invitar
a todos los vecinos de prestigio, hasta que no tenemos amistad, para que traigan a sus niños acá cumpleaños de Beatriz. Y por consiguiente, los niños de la familia Alighieri fueron llevados a la fiesta. Entre ellos fue Dante. Dante, ¿no? Así que Dante llega a la fiesta, pues, inquieto por saludar a quien cumplía años. Se acerca y de pronto, ¿qué? Fue un amor a primera vista. Es más, un amor precoz. Porque recordemos que, según la psicología, pues, como que el amor en la niñez, el amor de pareja, no se experimenta, sino nada más son tal vez pequeños impulsos sentimentales, en fin, ¿no? Pero miren, ¿ah? Dante a los 9 años quedó enamorado, profundamente enamorado a primera vista, ¿no? ¿Y dónde, en qué obra Dante Alighieri nos va a contar ciertos detalles de este amor que nunca se concretiza, más bien se idealiza? Se idealiza, ¿no? No lo cuenta en la Divina Comedia, ¿no? En la Divina Comedia nada más aparece Beatriz como un ser idealizado que está junto a Dios, ¿no? ¿En qué obra nos cuenta estos detalles? En su obra La Vida Nueva. Ojo, así que ya saben, ¿eh? En La Vida Nueva, que hay también un poquito en sobre rimas, ¿no? Pero con más detalles, en La Vida Nueva, y sí, en La Vida Nueva, del comienzo hasta el final, todo involucra este amor por Beatriz, ¿no? De cómo comenzó, cómo casi se concretiza, pero luego únicamente quedó en ideales platónicos. Pero entonces en esa fiesta que se conocen, nada más seguramente jugaron, bailaron, en fin, terminó la fiesta, cada quien a su casa. Y no se vieron 9 años. ¿Eh? ¿Y cómo sabían de ellos? ¿Eh? Bueno, por los amigos, ¿no? Conoce a Beatriz, sí, ¿qué tal? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Seguramente igual Beatriz, conoce a Dante, sí, ¿dónde vive? ¿Qué hace? En fin, ¿no? De ese modo, digamos, se informaban un poco respecto a ellos. Pero cuando ya él tiene 18 y 17, en una ocasión logran encontrarse, se encuentran por una calle de Florencia, en Italia. Dialogan de manera breve, y en ese diálogo breve se sinceran y se dieron cuenta que hace 9 años, en esa primera mirada, el amor fue mutuo. Ellos deciden, pues, más adelante conversar seriamente respecto a lo que sentían, se despiden amablemente y con respeto y cada quien a su casa, ¿no? A las pocas semanas, habla su papá con Beatriz de Portinari, sabe que hija Beatriz, ya arreglé tu matrimonio. Vas a casarte con Simón Di Bardi, que es un joven, que es hijo único del banquero más importante de cada Italia. No olviden que en esa época era un mundo tremendamente machista, y los padres, el papá, decidía de ti, dama, tu matrimonio. Y tú únicamente que decías, papá, gracias por darme en matrimonio, gracias. Era así el mundo tan machista, ¿no? Bueno, eso era lo que es en la clase media una nobleza, porque a nivel del pueblo ya hasta hay evidencias de que hasta algunos padres que vendían a sus hijas, ¿no? A nivel del pueblo, ¿no? Por tanto, Beatriz debía asumir lo que le impone su padre y se va a casar con Simón Di Bardi, ¿no? Dante Alighieri tremendamente afectado, pero dijo un momento, esa unión más que matrimonio es una conveniencia, por tanto, en una conveniencia seguramente en los primeros años van a estar bien, pero luego los problemas, y ahí estaré yo. Sé que ese matrimonio arreglado no va a durar, por tanto, ahí estaré yo, para amarla. Llena de esperanza, y espera, y así llegamos a 1291. Llegamos a ese año. De pronto Dante Alighieri cuenta en La Vida Nueva que él estaba en el patio de su casa escribiendo, bajo un árbol, bajo la sombra ahí,
Y de pronto viene un jinete de la familia Portinari. Recuerden que en esa época las familias de linaje a sus caballos le ponían en el pecho una placa y ahí la letra con la cual iniciaba el apellido de la familia, ¿no? De pronto, Dante mira, el caballo tenía en el pecho una placa, la P, los Portinari. Se emociona Dante, ¿eh? Llega el mensajero, le entrega un sobre y se despide, ¿no? Dante Alighieri emocionado, abre el sobre, lee la carta, le enviaban los padres de Beatriz y que le decían, señor Dante Alighieri, le invitamos a este domingo para que nos acompañe a una romería a la tumba de nuestra hija. ¿Qué? Beatriz había sido enterrada hace varios días, sepultada ya. Dante quiso morirse, ¿no? ¿Qué había pasado? Ella estuvo enferma meses, ¿eh? Lo que pasa es que el esposo dijo, señores, que su enfermedad va a ser en el sitio privado, no se esté informando a los vecinos, que no sé cuándo, no. En el sitio privado, ¿no? Falleció Beatriz, que dijo el esposo, señores, el velorio y el entierro va a ser en el sitio privado. Y después el entierro que dijo, muy bien, ahora sí ya pueden visitarla, dejarle flores, ¿no? Dante quería morirse, ¿no? Pero le dijeron sus amigos un momento, Dante, debes seguir vigente, debes inmortalizar a tu musa. Y por eso Dante, en sus rimas, en su vida nueva, en su Divina Comedia, se propone pues idealizarla. ¿Y dónde logra idealizarla en gran nivel estético? En la Divina Comedia. Hasta el punto que en cualquier parte del mundo que se lee esta obra, inevitablemente cuando comentamos esta obra debemos hablar de Beatriz. Si no, como que no habría sentido pleno para explicar bien esta obra, ¿no? Bueno, Dante entonces se resigna, escribe para ella y dijo un momento, los demás guardan luto nada más un año por la muerte de su amada, yo voy a guardar luto 4 años. 4 años, miren cómo es el amor de varón, ¿eh? 4 años de luto, ¿no? Pero obviamente, bro. Claro. Y luego ya, a los 30 años, ¿eh? Se casa con Gemma Donati. Se casó con Gemma Donati, ¿eh? No olviden, ¿eh? Beatriz de Portinari nada más fue su musa, su musa y aparte su amor platónico. Musa, o sea, la mujer que le inspiraba. Amor platónico, aquel amor que no se realizó, pero que seguía vigente en él. Gemma Donati es su esposa. Ahí está. Vamos ahora sí al aspecto literario respecto a esa época, ¿no? A la época de Dante Alighieri. Dante Alighieri está en el Renacimiento, o sea, en la etapa final de la Edad Media. Y en esa época en Italia surgieron 3 genios, ¿eh? Uno, el autor de hoy, Dante Alighieri, el otro, Francisco Petrarca, el otro, Giovanni Boccaccio, 3 genios. ¿Eh? Dante Alighieri, autor de su obra Comedia. Ojo, ¿eh? Dante Alighieri dejó a su obra con el nombre únicamente de ¿qué? De Comedia. Esta obra es póstuma. ¿Qué significa póstuma? Que se publicó después de su muerte. Y la obra figuraba ya corregida únicamente para que se imprime y se publique con el nombre de ¿qué? De Comedia. Y así se publicó por primera vez este libro. Sin embargo, esa primera publicación fue leída por Giovanni Boccaccio, por un gran cuentista italiano de esa época, y él dijo, señores, no es suficiente que lleve pues el nombre de Comedia. Esta obra es genial, perfecta, grandiosa, universal, y así que hay que ponerle un adjetivo que se asocie a la religión y se asocie pues a lo maravillosa que es. Ya listo, divina. Así que póngale Divina Comedia. Hicieron caso, ¿eh? Y a partir de la segunda publicación, en Italia, en cualquier parte del mundo, en el Perú, hasta en Trujillo, se publica y se difunde como, ¿qué? Como la Divina Comedia.
Luego por acá tenemos a Francisco Petrarca, un gran poeta de la época de Dante Alighieri, gran poeta, y que dedicó como 30 años de su vida a escribir su mejor libro, llamado El Cancionero, que incluye pues sonetos, canciones, sextinas, baladas, madrigales, inspirados también en un amor platónico, Laura. Luego tenemos a Giovanni Boccaccio, un gran cuentista. No olviden que le dio el adjetivo de divina a esta obra de Dante Alighieri. Su mejor libro de Giovanni Boccaccio es el Decamerón, que son 100 cuentos. Pero, momento, 100 es centuria, centa. Y dice, Decamerón. Lo que pasa es que esta obra está dividida en 10 partes, que el autor llama jornadas, o sea, capítulos, ¿no? Seguramente el autor le puso Decamerón, teniendo en cuenta la división en 10 partes, antes que en la cantidad de cuentos, ¿eh? El Decamerón, 100 cuentos. Ahora sí nos centramos ya en la Divina Comedia. Profe, ¿Sí? ¿podría poner la diapositiva anterior para tomarle captura, por favor? Gracias. Ahora sí nos concentramos ya en la Divina Comedia, ¿no? Ahí está la Divina Comedia. Comencemos por la forma. Recuerden que una obra es fondo y forma, que son elementos inseparables. Sin embargo, lo vamos a separar nada más como para explicar ese aspecto, ¿eh? Pero en la obra como tal funcionan siempre juntos. Hay que precisar de esta obra en su forma, la estructura, el narrador, las técnicas, el lenguaje, además el género literario y la especie literaria. ¿Y por qué? Porque clasificar una obra también es trabajar su forma. Nos concentramos en la estructura. La estructura de esta obra se corresponde con la concepción católica de la Edad Media. Según la visión católica medieval, en el más allá nos esperaban 3 estamentos, ¿no? Te portabas mal, al infierno. Te portabas regular, al purgatorio. Te portabas bien, al paraíso. Estos conceptos católicos los utiliza Dante Alighieri para su obra. Y justamente en su obra, tiene 3 partes, tripartita, ¿no? El infierno, que tiene un prólogo, que es un canto, más el de 3 cantos, luego la segunda parte, el purgatorio, 3 cantos, y el paraíso, 33 cantos. Y por todo suman 100 cantos, ¿eh? Hasta aquí nos damos cuenta que Dante Alighieri está empleando el número 3 de manera simbólica. Su obra tiene 3 partes. Cada canto, 33 cantos. Claro, lo que sí no olviden que el infierno tiene un prólogo que es un canto, ¿no? Veamos ahora sí el narrador. Luego veremos también, por ejemplo, en el infierno que hay 9 círculos. O sea, 9 múltiplo de 3. Veamos el narrador, ¿eh? El narrador va a ser en primera persona. Primera persona. Primera persona. En esa época, por lo común, era costumbre narrar en tercera persona. Dante Alighieri elige contar en primera persona. Un poco tipo autobiografía. Es más, Dante Alighieri, el autor, inventa un personaje dentro de la obra al cual llama igual que él. También el personaje se llama Dante Alighieri. Ojo, el autor, Dante Alighieri, no es igual que el personaje que aparece en la obra. Que se parece muchísimo, sí, porque Dante ha organizado a ese personaje a su imagen y semejanza. Y eso implica pues un desdoblamiento, ¿no? Que para la época fue novedad. Ahora, digamos que es algo común, frecuente, pero en esa época era novedad. Por tanto, ahí aparece como personaje principal Dante, que nos va contando en primera persona, tipo autobiografía, su viaje por el más allá. Luego por aquí tenemos las técnicas. Las técnicas. Encontramos a nivel de técnica la linealidad. ¿Y por qué linealidad? Porque los hechos, los sucesos,
se van contando día tras día en orden, ¿eh? O también espacio tras espacio en orden. Por ejemplo, vamos al infierno, se va a contar en orden. ¿Qué es lo que pasa en el primer círculo, luego del segundo, tercero, en fin? No es que entremos a la obra y primero se cuenta el octavo círculo, después el primero, después el tercero. No, no, no. En orden, ¿eh? Los sucesos se dan en orden. Sobre todo, en orden temporal. Día tras día. Después encontramos también la apertura inmediata, que significa comenzar con un problema. Y esta obra justamente comienza con un conflicto, comienza cuando de pronto Dante, el personaje principal, está perdido en una selva oscura. Y además es acosado por tres fieras, ¿eh? Tres fieras terribles, un león, una pantera, una loba. Acosado por tres fieras. Hallamos también recuerdos breves, o sea, el flashback, el cual también puede ser llamado analepsis o también regresión. Hay también algunos casos de flash forward, o sea, proyección al futuro, que también lo puede llamar anticipación o también lo puede llamar prolepsis. Y encontramos también en esta obra hechos fantásticos, ¿eh? Es decir, de lo real a lo fantástico. La técnica llamada salto cualitativo, que es la presencia de hechos fantásticos. Ahí está. Vamos ahora sí al lenguaje. El idioma en el cual está la obra es parte también de qué? Es también parte de su forma. A pesar de que en esa época, ¿ah?, en Italia sobre todo, se imponía que el latín era la lengua maravillosa, la fundamental, con la que mejor se escribe literatura, ciencia, en fin. Sin embargo, Dante dijo, señores, no voy a emplear el latín, voy a emplear un dialecto de latín, el latín que se hablaba en Florencia, toscano. Y eso significó pues una especie de rebeldía idiomática, ¿no?, en el propio país, que imponía que escriban en latín, latín. Dante no escribe en latín, sino en una variación de latín, ¿ya? Tenemos luego que esta obra está en verso tradicional, que significa utilizar rima métrica de estrofas, y emplea terceto, que significa grupos de 3 versos, otro grupo, 3 versos, 3, 3, 3, 3. Y otra vez, ven, hasta la estrofa lleva el número alegórico 3. Y cada verso mide 11 sílabas métricas, o sea, son 12 decasílabos. Ahí está, de 11 sílabas métricas. Además, la rima es consonante perfecta, y luego veremos que la rima también es encadenada. Luego veremos con ejemplos ahí cómo se manifiesta la rima encadenada. También precisemos el género y precisemos también la especie. Género y especie. Ahí está. Esta obra tiene personajes, hechos, ambiente, tiempo, narrador, allá. Son elementos constantes del género narrativo. Ahí está el género narrativo, ¿no? Luego, especie. Especie. Si es que una narración es amplia y en verso, se llama epopeya. Y específicamente, epopeya religiosa por su contenido, ¿no? Complementemos con más elementos de la forma para demostrar lo que hemos ido por ahí sustentando en función al verso. Primero veamos la métrica, ¿no? Que sea cierto que es de 11 a 11 sílabas métricas. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encontramos aquí 11 sílabas
gramaticales. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está, ¿ve? Tenemos entonces ahí 11 sílabas gramaticales y luego 13. Una vez que hemos trabajado las sílabas gramaticales, aplicamos las leyes. La palabra vida es palabra grave, entonces queda igual 11 aplicando la ley. Siguiente, la última es oscura. Por tanto, 13 aplicando la ley queda igual. Ahora sí aplicamos las licencias, sobre todo la sinalefa. En el primer verso, ninguna sinalefa, entonces todo queda en unas sílabas métricas. Segundo verso, sinalefa shave, me en sinalefa. Luego va os. Por tanto, 2 sílabas menos, se logró la meta. 11 sílabas métricas. Ahí está. Entonces decía, en esta hora todos los versos son endecasílabos. Luego encontramos que la rima es consonante perfecta, ¿ve? Dura, con pavura, ura, ura igualito, ¿ve? La ura es la fuerte, muerte, erte, erte igualito. Encontrar, entrar, ara, ara igualito. Entonces sí, es rima consonante. Y además observamos que cada grupo tiene 3 versos, de 3 versos, 3, 3, 3, 3. Esta estrofa, no olviden que se denomina terceto. Terceto. Sin embargo, vamos a encontrar que si consideramos una estrofa y luego el primer verso de la siguiente estrofa, se forma una estrofa de 4 versos de rima cruzada. Por ejemplo, acá ve, el morro saltado de rojo, un terceto y el primer verso del siguiente terceto. Comenzamos a apreciar la rima, ante la rima con mayúscula porque es arte mayor, termina ina, la rima B, sosobrante ante, la rima A, colina ina, la rima B. Ahí está. A, B, A, B. Ojo, cuando encontremos que 4 versos son de arte mayor y presentan rima cruzada, esa estrofa se llama serpentecio. Pero el serpentecio está escondido, ¿eh? Porque a simple vista encontramos terceto, ¿no? No olviden, jóvenes, ¿eh? Que dentro de estos tercetos hay escondidos serpentecios, ¿no? Luego veamos, y este fragmento es del prólogo del comienzo de la obra. Ahí está, ¿ve? En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. La obra comienza cuando Dante, ¿qué? Está extraviado en una selva oscura. Por aquí tenemos ya el comienzo, pero ya de la entrada al infierno. Dice, ahora comienza el grito dolorido a resonar en la mansión del llanto y el corazón golpea y el oído. Aquí justamente debemos explicar lo que se llama la rima encadenada. Es decir, cuando la rima de un verso se va a utilizar en el siguiente verso. Y aquí lo observamos, ¿no? La rima del primer verso, anto, se utiliza en el siguiente verso, tanto, anto, anto. Luego, la rima del segundo verso, embravecida ida, se utiliza en el comienzo del tercer verso, movida. Luego, de la tercera estrofa, de terminación ino, se va a utilizar en la siguiente estrofa, en la estrofa número 4. Y después de la estrofa número 4, la rima entos se va a utilizar en la quinta estrofa, en el comienzo, tormentos. Ese tipo de rima que se va vinculando o encadenando se llama rima encadenada.
Ahora sí pasemos ya al fondo contenido. En el fondo contenido hay que precisar el tema, personajes principales, las ideas y además los hechos parte por parte. Hechos que aparecen en el infierno, el purgatorio, el paraíso. Veamos el tema. El tema va a ser el trayecto del alma por el más allá. Porque justamente Dante va a realizar un trayecto, ¿no? Va a ir por el más allá, por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso. Luego por aquí tenemos los personajes principales. Ahí está Dante, pero no olviden, el personaje Dante que aparece dentro de la obra no es el autor, es un personaje inventado por el autor. Sus guías, Virgilio, Beatriz, San Bernardo, y después tenemos las ideas principales. En esta obra se percibe que el catolicismo. Encontramos en el infierno el castigo contra el mal. En el purgatorio la esperanza de salvación. En el paraíso el disfrute. Y también esta obra cuestiona conductas inmorales, negativas de todos los tiempos y también de su época. Y además también cuestiona o critica a la iglesia de su época. Porque cuando una iglesia se llena de poder económico, político, militar, en fin, se pervierte. Porque no es su esencia. Pues, ¿no? Vemos, por ejemplo, que muchas iglesias actualmente ven como que si construyo templo grandioso donde invierto millonadas, impacto más, tengo más creyentes. Ahí está la fe. ¿Qué la fe? Es un negocio ya. En la Biblia, ¿dónde Cristo estaba diciendo, Señor, colaboren para construir una iglesia? Claro, una iglesia debe ser lo más sencillo posible. Porque en la sencillez está justamente el mensaje de Cristo, ¿no? Sin embargo, ahora más reina la vanidad en todas las iglesias. Ahora, si vemos los hechos, parte por parte, primero el infierno, después el purgatorio y a continuación el paraíso. Comencemos por el infierno. Dante describe que el infierno tiene forma de cono invertido o de embudo. Aquí tenemos un esquema genérico sobre la esfera terrestre y observamos que el infierno está en el hemisferio norte, ¿no? En el subsuelo. Y desciende en 9 círculos y justo el 9º círculo está en el centro de la tierra. No olviden, según Dante Alighieri, el infierno es concreto, está en el subsuelo. Tiene forma de cono invertido o también lo puedes llamar embudo. Porque tenemos otro esquema que nos muestra un corte ya único, ¿no? Ahí está, representando lo que es a la forma del infierno, forma sobre todo de cono invertido. Y Dante nos dice que en la entrada del infierno hay una especie de sala de espera. Ahí las almas hacen cola. ¿Y por qué? Porque están esperando que vuelva de la otra orilla un barquero llamado Caronte, que los va a pasar por el río Aqueronte, ¿no? Y los va a llevar al primer círculo del infierno. Y desde ahí ya las almas comienzan su trayecto. Algunos para quedarse en el infierno, otros para ir al purgatorio, otros para pasar hacia el paraíso. Por aquí tenemos un esquema genérico sobre qué tipo de pecadores son castigados en cada nivel del infierno. Después hablaremos ya de cada uno, quiénes están ahí, en fin. Aquí únicamente tenemos una información general como para comenzar. En el primer círculo, también llamado limbo, están quienes se portaron muy bien, pero no fueron bautizados. O sea, los virtuosos, pero no bautizados. Ojo, ahí no está cualquier no bautizado. De repente eres muy pecador, pecadora, y dices, no me han bautizado, voy a estar ahí. Falso. Si te portas bien, no te bautizan, puedes estar ahí. En el segundo, se sanciona ¿qué? Se sanciona
la lujuria, o sea, a los pecadores sexuales. Luego veremos, por ejemplo, qué forma de lujuria hay, ¿no? En el tercero se castiga a los glotones o glotonas, a los golosos o golosas. Muy bien a moderación, ¿eh? Digamos, lo equilibrado es tu buen desayuno, luego ya de ahí hasta el almuerzo. Tu buen almuerzo, luego de ahí hasta la cena. Nada que después del desayuno, a punto de 9 de la mañana, mamá, prepárame un pancito con... ¿Qué hay? Ya, ponle aceitunas. A las 11, mamá, ¿qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Qué has cocinado ya? Bueno, todavía estoy cocinando, ya pediste el arroz. Ya, te pasa un poquito de arroz, ¿no? Luego almuerzan, después a punto de 3, mamá, ¿habrá comida? Voy a ver la olla que hay, ¿no? Un calentadito. Ah, no, pues eso ya es glotón allá. Y por tanto, al infierno. Así que están a punto de mejorar su conducta, ya saben, ¿eh? Si no, al infierno, ¿no? En el cuarto círculo se castiga a los pródigos y avaros. Pródigo significa malgastador. Avaro, tacaño, que guarda el dinero exageradamente. En el quinto círculo se castiga a los coléricos o coléricos. En el sexto círculo se castiga a los herejes. Luego veremos que hereje y ateo no es lo mismo, ¿eh? Luego lo explicaremos. En el séptimo se castiga a los agresivos, a las agresivas. En el octavo, a los mentirosos y mentirosas, ¿eh? A los fraudulentos. Y en el noveno se castiga a los traidores o traidoras, a los felones o felonas. Ahora comenzamos a explicar parte por parte, ¿eh? Pero ojo, ¿eh? Los que están en el primer círculo no sufren un castigo. Seguramente un castigo específico, digamos, seguramente porque son almas de quienes se han portado bien. Lamentablemente no fueron bautizados. Del segundo al noveno círculo, sí, tienen castigos, pero horripilantes. Y además, del segundo al noveno círculo, tienen guardianes, ¿eh? Hay guardianes que, si ven que no cumples tu pecado, te castigan, ¿no? Luego veremos también si es que el ex o la ex va a estar acá o no va a estar acá. Porque ahí preguntan, profesor, ¿y el ex o la ex? Y si uno mucho piensa en el ex o en la ex, ¿qué nos pasa? Luego explicamos esa parte, joven, no se preocupen, ¿no? Comencemos ahora sí con los hechos iniciales, ¿eh? Esta obra va a comenzar cuando Dante se extravía en una selva oscura. Tenemos aquí entonces la selva oscura. Pero recordemos que esta obra es simbólica, o sea, alegórica, y por consiguiente, los elementos representan algo. La selva oscura representa el pecado. O sea, Dante simbólicamente está sumergido en el pecado, ¿no? Y de pronto, cuando él quiere salir de esa selva oscura, lo acosan 3 fieras. Una pantera, que representa la lujuria, un león, que representa la soberbia, el orgullo o el poder, y la loba, que representa la avaricia, que son pecados capitales, ¿no? Dante, ahí sabe, acosado por 3 fieras, ahí sabe, el león, la loba, la pantera, ¿no? Dante, por consiguiente, asustado, no sabe a dónde ir, y de pronto aparece ¿quién? Virgilio. Y le dice, ¿sabes qué, Dante? Tranquilo, he venido a orientarte, a apoyarte también, a defenderte de estas fieras. ¿Sabes qué, Dante? Mi ubicación es en el primer círculo del infierno, pero una dama celestial llamada Beatriz ha hablado con Dios para que me den permiso y yo pueda guiarte. Dante, voy a guiarte por el infierno del purgatorio. Por consiguiente, Dante va a ser ¿qué? Dante va a ser entonces el extraviado, y Virgilio, ¿qué va a simbolizar? La sabiduría, es que lo va orientando. La sabiduría. Ahora sí veamos, antes de revisar hechos, personajes de cada círculo, veamos los guardianes, ¿eh? Ya saben que desde el segundo círculo al noveno hay guardianes, en el primero no hay. Vamos con el segundo círculo, donde están
los pecadores sexuales. Ahí está como guardián Minos. Minos tiene apariencia humana, sin embargo, tiene algo de animalesco. Una larga cola, un largo rabo, una colaza. ¿Y para qué lo emplea? Y ojo, cuando pases por ahí, no mires los ojos de Minos. Si tú miras los ojos de Minos, al instante que vas a recordar los momentos más terribles de tu vida, ¿no? Así que ya sabes, ¿eh? Pasa por ahí, baja la mirada y más bien mira la cola de Minos, mira su cola. ¿Y por qué? Porque según cuántas veces envuelva su cola, te da tu ubicación. Si envuelve junto a ti su cola 9 veces, está diciendo tu peor pecado es la traición. Vete al 9º círculo. Si envuelve su cola 6 veces, eres hereje. Vaya al 6º círculo. Envuelve su cola 5 veces, colérico, colérica. Al 5º círculo. Envuelve su cola 3 veces, glotón, glotona. Ese círculo. Después tenemos el 3er círculo. Recuerden que allí están los glotones y glotonas. Lo goloso, la golosa están allá. El guardián ahí es Cancerbero. Bueno, esta imagen es referencial, ¿eh? Porque Dante Alighieri emplea la mitología antigua, pero conforme a su época, conforme a la antigüedad. Esta es una imagen ya del Cancerbero imaginado actualmente. ¿Y cómo imaginaban al Cancerbero en el contexto de Grecia y Roma? Lo imaginaban como un perro gigante, ¿eh? De cuerpo muy alargado, con uñas muy filudas, pero no tenía 3 cabezas de perro. En la mitología griega y latina, lo imaginan como un perro gigante, con enormes garras, pero con 3 cabezas de serpiente. Con 3 cabezas enormes de serpiente, ¿eh? Y esas cabezas de serpiente no sisean, ladran, imagínate. 3 cabezas de serpiente, de anaconda, ladrando, ¿no? Entonces, es el guardián, ¿eh? Cancerbero. Vamos ahora sí al 4º círculo. El guardián es Plutón, que se ha convertido que aparece como un lobo feroz. Ahí está el lobito. El lobito. Ahí está el lobo feroz, ¿eh? El guardián del 4º círculo, de los pródigos y avaros. El 5º círculo de los coléricos, el guardián es Flegia, que es un barquero, ¿eh? Lleva las almas por la laguna Estigia. Eso quiere decir que en esta obra, en el infierno vamos a encontrar 2 barqueros, ¿eh? En el comienzo del infierno, por el río Aqueronte, el barquero Caronte. Y luego, en la laguna Estigia, el barquero Flegias. Vamos al 6º círculo, ahí están los herejes. Y ahí está como guardián Epicuro. Epicuro decía, señores, tenemos alma sí, pero cuando morimos también muere nuestra alma. Y por tanto estaba contradiciendo a la iglesia, pues, porque según la iglesia cristiana, nuestra alma no muere, no sobrevive. ¿Para qué? Para dar cuenta de nuestros actos terrenales. Vamos al 7º círculo donde están los violentos y violentas, los agresivos, las agresivas. El guardián es Minotauro, es decir, un hombre con cabeza de toro. Ahí está, un hombre con cabeza de toro. En el 8º círculo están los fraudulentos, los mentirosos, mentirosas, y el guardián ahí es Gerión. Según Dante, Gerión, ¿cómo es? Dice que vio que a un ser con cabeza humana y cuerpo de serpiente. Del cuello hasta el último serpiente y la cabeza humana, Gerión. Y así llegamos al 9º círculo del infierno, el último. Ahí están los traidores o traidoras, ahí están gigantes como guardianes. ¿Y quién es el pecador principal que es castigado ahí?
Satanás, o sea, Mefistófeles, es decir, Lucifer, que según Dante es un gigante, sumergió hasta el pecho en hielo para que no escape. O sea, mira, según Dante, Satanás es un castigado más en el infierno. O acaso también el peor castigado de los demás pecadores están en su círculo, pero deambulando por allá por acá, Satanás está sumergido hasta el pecho en hielo, para que no pueda escapar, para que no pueda otra vez rebelarse contra Dios. Y seguramente ahí han puesto como guardianes a gigantes para que el demonio apenas intente escapar, ya lo atrapa, ¿no? Y ahí destaca Anteo, que baja desde el octavo círculo al noveno, a quienes, a Virgilio y a Dante. No olviden que en el infierno se va descendiendo. Vamos a ir revisando círculo por círculo, ¿eh? Comencemos por el primer círculo. Aquí encontramos a los virtuosos, pero no bautizados. O sea, se portaron muy bien, lamentablemente no fueron bautizados. ¿Y por qué? Porque en esa época todavía no aparecía Cristo, o sea, ni siquiera aparecía el bautismo, pero mala suerte, para que nacieron antes. Encontramos a quienes ahí, ahí están Homero, Virgilio, Sócrates, Platón, Aristóteles, mira, claro, Héctor de la Ilíada, porque en la obra aparece como buen hijo, buen padre, buen esposo, buen guerrero, buen ciudadano. Ahí también está Heráclito de Éfeso, el autor de la dialéctica. Están los padres de la medicina, Hipócrates y Galeno. Aquí también está Euclides. ¿Ah? Ahí está, Euclides también. ¿Eh? Y ya saben que ahí no reciben ningún castigo. ¿No? Seguramente porque se portaron siempre muy bien y por tanto sí. En la obra se ve que aquellos que se portaron bien a nivel terrenal, también como alma se comportan bien. Vamos al segundo círculo. Aquí están los lujuriosos o lujuriosas, porque en este mundo de todo hay. Aquí no, que soy no, no. Aquí en este mundo todo hay. ¿Ah? Veamos, bueno, lujuria significa pecado sexual, pero veamos qué ejemplo, qué casos de pecado sexual. Primero veamos Aquiles por qué está ahí, ¿no? ¿Por qué está Aquiles ahí? En la Divina Comedia hay un verso que dice, Dante dice, y vi allí a Aquiles por su amor a Patroclo. Un momento. Si tú tienes un amigo, tu varón tiene un amigo de mucha confianza, como tu hermano, ¿no? Comparten penas, alegrías, todo. ¿Por qué te van a castigar si es que es un amor, pues, de hermandad con él, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ambiguamente se sugiere que Aquiles tenía a Patroclo como amigo con derechos. ¿Ah? Un momento. Eso quiere decir que el homosexualismo es lujuria. Y también, por ende, también el lesbianismo. ¿Eh? Ojo, ¿eh? El lesbianismo, el homosexualismo, el lujuria. ¿Ah? El lujuria. Pero recordemos que Aquiles tenía también que tenía lo que es su esclava Briseida, que era su concubina. Por tanto, Aquiles era bisexual. Por tanto, el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo son formas de lujuria. No la practiquen. ¿Eh? Saben lo importante es lo heterosexual, ¿no? Según la iglesia. ¿No? Ahora, París, ¿por qué está ahí? ¿Eh? París, ¿por qué está ahí? ¿Mm? Recuerden que París se interesó en mujer ajena, en pareja ajena. Ojo, ¿eh? Interesarte en pareja ajena, ese pecado también. ¿Eh? Claro que uno a veces es profesor, pero los sentimientos son espontáneos, sí. De pronto conoces por primera vez a él o a ella, ¿te gustó? Hasta ahí podemos estar bien.
Pero de pronto tú ya intentas pues cortejarlo o cortejarle, te enteras que tiene enamorado, enamorada, esposo, esposa, novio, novia. Momento, aparte ya. Si tú incides, no, que la que terminen. Ah, no, eso es lujuria. Ojo, interesarte en pareja ajena es lujuria. ¿Ah? Es lujuria, ya saben, ¿ah? ¿Te gusta alguien? Averigua que esté solo o solo. Está solo o sola, ahora sí ya pues. A ver si la puedes enamorar, a conquistar, conquistarlo o conquistarla, ¿no? Ah, luego Elena, ¿por qué está ahí? No, profe, pero ¿por qué Elena está ahí si pobrecita la raptaron? ¿Cómo la raptaron? No la raptaron. En esa época era imposible que una reina o un rey o príncipe sea raptado. Cuando por lo común los reyes y príncipes y la alta nobleza siempre estaban vigilados, sobre todo los reyes y príncipes vigilados. ¿Por qué? Por soldados, pues, de confianza y, pues, los mejores guerreros del reino. Más bien, lo que sí hay evidencias es que Cleopatra, ¿qué? Se disfrazó de troyano y porque ella quiso con otro, o sea, infiel. Por tanto, la infidelidad es lujuria, ojo, a ser fieles, ¿eh? A ser fieles. ¿Eh? La infidelidad es lujuria. ¿Y por qué está Cleopatra ahí? Bueno, sobre Cleopatra se han inventado un montón a veces de hechos sin fundamento, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años, ¿no? Hace 2 años casi, no, menos, ¿no? En enero del 2020, justo más o menos a fines de enero, pues explicaba esta obra en la academia, y justo llegamos a Cleopatra, ¿no? Profe, ¿qué quiere contarme uno? Profe, Cleopatra se pasó, ¿por qué? No sabe, profe, que se bañaba en simiente. Ah, o sea, semen, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, profe, participaba en tríos, en cuartetos. Le digo, ¿y dónde sacas esa información? No sé, nuestro profe nos ha dicho, ¿no? Yo le dije, ¿saben qué, muchacho? Yo creo que tu profe seguramente ha visto pornografía, porque tú no revisas las fuentes históricas, por ejemplo, Herodoto, o estudios, pero rigurosos, científicos sobre Cleopatra, no encontramos eso. Yo tengo por acá, bueno, está en el tercer piso, ¿no? Tengo lo que es la biografía de Cleopatra, 300 páginas con fundamentos, citas a Herodoto, todo, y en ningún momento hay eso, ¿no? Eso, ¿no? Eso, ¿eh? Bueno, ahora sí, más bien, ¿qué vamos a encontrar en las fuentes históricas? Por ejemplo, en Herodoto, que Cleopatra era una oportunista sexual. Y también lo que sí hay evidencias es que en Egipto a las jóvenes, a las mujeres, sobre todo a las que tenían gran belleza, las separaban y las iban educando desde adolescentes en el arte del placer y el erotismo, para que sean muy complacientes con un futuro esposo, porque era un mundo muy machista en esa época, ¿no? Eso sí, y de hecho fue que Cleopatra fue seguramente educada en esa perspectiva, ¿no? Y recuerden que lo que es Roma conquista Egipto, ¿y qué hace ella? Lo que es seduce a Julio César. ¿Pero para qué? Para que de ese modo ella pues tenga también poder en Egipto y no sea pues marginada. Luego muere Julio César con otro de la nobleza romana. Eso significa oportunismo sexual. O sea, conquisto, me apasiono, tengo sexo con alguien, pero por una conveniencia, ¿no? Eso quiere decir que en el contexto actual, tienes un trabajo, en fin, y de pronto, de repente a ti joven, la jefa te dice, ¿sabes qué? Compláceme y te pongo jefe diario, ¿no? O de repente dar placer al jefe, a la jefa, y luego por un aumento, por una mejora de la condición laboral, eso es lujuria, es lujuria. Eso se llama oportunismo sexual. ¿Ah? Todo lo que tú logres va a ser, ¿por qué?
debe ser por tu esfuerzo correcto, apropiado. Ya saben, lo que tú logres, que sea con el sudor de tu frente y no con otro sudor. Luego veamos por qué están aquí Pablo y Francesca. Mucho cuidado. Si es que tú estás pendiente del ex o de la ex, también, ojo, también eso es lujuria. Estar pendiente del ex o de la ex es lujuria. Por tanto, olvídala ya, olvídalo. Ya fue o ya fuiste ya. Y punto. Ve otra perspectiva para tu vida. Que únicamente para ti existe el pasado. No, el pasado ya fue. Ve el presente y el futuro, ¿no? Veamos con Pablo y Francesca, ¿no? Pablo y Francesca, a tu edad, o sea, adolescentes, se amaban, pero llegaron ya a la juventud y cada quien siguió un camino matrimonial. Él se casa con Pablo con otra y Francesca con otro, ¿no? Y así dejan de verse 5 años. Una tarde, Francesca pasa por un patio, había árboles, allá había bancas, y de pronto mira una banca y ve a Pablo sentado leyendo, muy concentrado, así que Francesca se acerca, ¿no? Pablo, ¿qué haces? Leo aquí algo. ¿Puedo acompañarte en la lectura? Ya, lee. Primero estaban sentados pegados, luego estaban ya cabeza con cabeza, ja. O sea, intentando ya algo con el ex o con la ex. Es lujuria. Pobre que estés escribiendo al ex, a la ex, que como tú has sido único, tú has sido única. Eso es lujuria. Al infierno se van a ir, ¿eh? Así que para Francesca estaban pues leyendo cabeza con cabeza, ahí seguramente ya, y de repente planeando por ahí un remember, y justo pasa por ahí el esposo de Francesca. El esposo, ¿ah? ¿Qué hace el esposo de Francesca? Estos se aman todavía, así que como ellos estaban distraídos, sacó su espada y los atravesó a los dos, ¿ah? Como anticucho quedaron. Mueran, si se aman, mueran juntos. Mira, murieron y se fueron al infierno, Pablo y Francesca. ¿Y todo por qué? Por intentar algo con la ex, con el ex. Ahora, si veamos el castigo, castigo, encontramos que aquí en este círculo se produce un viento huracanado, un torbellino, que envuelve a las almas con toda su fuerza, luego las golpea contra un enrejado. Pues las almas son impulsadas por un torbellino contra un enrejado. Es su castigo, eternamente. Luego vamos ya al tercer círculo, donde están ¿quiénes? ¿Dónde están los glotones o glotonas? Ya saben, moderación, ¿eh? Moderación. Ahora, si veamos castigo o castigo contra los glotones o glotonas, veamos, ¿eh? Ahí está Siaco. Siaco era un bufón y comía mucho, ¿eh? Bufón significa un personaje gracioso que le ponía humor, trabajaba para los nobles, ¿no? Le hacía reír, alegrar la vida. Ahora sí, veamos castigo para los glotones y glotonas, para golosos y golosas. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con esos golosos y golosas. De pronto, en ese círculo hay fango. Fango significa barro podrido. ¿Ah? Las almas están ahí en el fango, hasta las pantorrillas ahí enterrados, y de pronto sobre ellos, ¿qué? Cae lluvia, helada y granizo. Y según Dante, las almas allá en el más allá están desnudas, ¿eh? Y además son corporales, según Dante. Las almas allá somos nosotros, pero sin vestimenta, pero con toda nuestra estructura biológica, con piel, con huesos, tenemos hambre, tenemos de todo, ¿no? Nos cansamos también, nos agotamos, dormimos también. En fango, bajo lluvia helada y granizo. Cuarto círculo,
ahí están los pródigos y avaros. Veamos qué significa pródigo. Y para eso recurrimos a la Biblia. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Papá, dame toda mi herencia, todo mi dinero que me corresponde. El papá le dio. De pronto el hijo, ¿qué? Lo malgastó. Por tanto, pródigo significa malgastador, derrochador. Y avaro, aquel que guarda el dinero, ni siquiera para sí mismo, a veces lo usan, ¿no? Lo guardan. Lo ves a la persona a veces que a las justas come, su ropa la parcha, dices no tendrá dinero, sí, sino que creen que el dinero pues es guardarle la felicidad. Es un avaro. Castigo contra ellos, ¿eh? Y además Dante dice que al mirar ese círculo, se asustó. El clero en su mayor parte ocupaba ese círculo, papas, cardenales, obispos, sacerdotes. Lo que pasa es que, recuerden que en la Edad Media, la Iglesia Católica llegó a sus máximos niveles de corrupción. Lo que pasa es que a una iglesia le das poder económico, político, militar, en fin, la perviertes, ¿no? Ahora, castigo contra ellos. De pronto, hay una fila enorme de pródigos, otra fila enorme de avaros. Están más o menos a 1,5 metros. Miren, a 1,5 metros están, guardan la distancia social, a 1,5 metros están. Y se van insultando levemente. ¿Qué le dice el avaro al pródigo? Mucho gastas. ¿Qué le dice el pródigo al avaro? Mucho guardas. Y de pronto hay una fuerza que los aleja. Cuando están muy lejos, quieren estar cerca para pelearse a pechazos y decirse terribles lisuras. Y de pronto, ¿qué? Una fuerza divina los pone cerquita, frente a frente. Por tanto, se pelean a pechazos. Y se lanzan insultos terribles. Seguramente en la época actual sería AM, PTM, CTM, RPP, ¿no? Claro, sería así de repente, ¿no? En esa época tenían su propia lisura, ¿no? Algunos por acá dicen CPP. Entonces, por aquí vamos a agregar su castigo y se lanzan terribles insultos. Mira, pelearse a pechazos, sus pechos se destrozan de tanto golpe. Vamos al quinto círculo, donde se castiga a los coléricos o coléricas. A los coléricos o coléricas. Recuerden que en este mundo de todo hay. Y ahí está Felipe Argenti, que era rival político de Dante Alighieri. Este Dante Alighieri no únicamente pone en su obra personajes históricos, también de su época. Este me caía mal ya al infierno. Aunque Felipe Argenti no únicamente le caía mal a Dante, sino que Argenti era colérico. Hay evidencias históricas sobre su conducta, ¿no? Un rival político. Entonces, al infierno. Recordemos que en la vida terrenal, si alguien es colérico, por lo común que su cólera contra los otros. Sí, contra los otros, ¿no? Algunos amanecen de mal humor, rápido gritan, pellizcan al hermanito, en fin, ¿no? En fin. Entonces, miren, en la vida real, por lo común el colérico es su cólera contra los otros, no contra sí mismo. No es común que alguien se despierte colérico y se agarre a cachetadas, se dé cabezazos, se jale los pelos, no es así. En cambio acá, es así. Los coléricos, las almas, botan su cólera contra sí mismos. ¿Y cómo hacía? De pronto las almas están en actitud de enojo, de ira, se van enrabiando. ¿Y cómo nos damos cuenta? Que llegan a su máximo nivel de rabia, porque las almas comienzan a botar espuma y baba como perros rabiosos, espuma y baba como perros rabiosos. Una vez que el alma está en su máxima cólera, ¿qué hace? Con los dientes se comienza a arrancar la piel, los músculos,
los nervios y con las uñas se arranca la piel del rostro. Imagínate, arrancarte la piel del rostro y que salga con un pellejón de chancho para el chamba, ¿no? ¿Qué Ah, tal? sí. Entonces, se autodestruyen. Se autodestruyen con dientes y uñas. ¿Eh? Qué terrible castigo, ya saben, están a tiempo. ¿Eh? Arrepiéntanse, muchachos. ¿Eh? Saben, ¿eh? No veas que cuando yo esté en el paraíso, se me ocurre mirar al infierno. Mi alumno, mi alumna de la Academia Nobel, en tiempos de pandemia, sí, lo conozco, la conozco, ¿no? No sé, que no sea así, jóvenes, ¿eh? Pórtense bien, ¿eh? Pórtense bien, jóvenes. ¿Eh? El sexto círculo, ahí están los herejes. Ojo, ¿eh? Ser hereje no es lo mismo que ser ateo, no es lo mismo. Los ateos están en otro lugar del infierno. Hereje significa que pertenece a una iglesia, pero discrepa de la mayor parte o algo de su iglesia. Si, por ejemplo, tú eres católico, supongamos que sea católico, vas a tu iglesia el domingo o cualquier día a la misa y de pronto comienzas a murmurar, mamá, mira, ve, imágenes de santos a cada lado. Ese politeísmo, mamá. En esa parte de esa mala iglesia católica, un momento, basta que te muestres en desacuerdo con cualquier dato de tu iglesia, ya eres hereje. Porque según las iglesias, sus normas han sido inspiradas en Dios, por tanto, ¿por qué discrepar de Dios, o sea, de la iglesia? Bueno, ese es un truco de las iglesias, ¿no? Porque toda iglesia se ha hecho más en función a intereses humanos que intereses religiosos. Y lo vemos actualmente, por ejemplo. Ya saben, ¿eh? Hereje significa que estás en desacuerdo con alguna norma o criterio de tu iglesia. ¿Eh? Y en la Edad Media, ¿cómo se castigaba la herejía? Uf, había latigueras, ¿no? Multas y hasta la muerte. Y durante la muerte preferían quemarte vivo o quemarte vivo. Y las almas tienen un castigo parecido. ¿Eh? Encontramos que en este círculo hay un montón de sepulcros, sea tumbas, sea nichos, que son hornos ardiendo. ¿Eh? Apenas llega el pecador, ya listo, al sepulcro, tápenlo, y ahí que se ordene, que se queme eternamente. Están entonces en sepulcros de fuego. ¿Ah? Ahí están, se lo merecen, ¿no? Por herejes. Y recuerden que ahí está como guardián Farinata, como un integrante más, Farinata, que fue enemigo político del partido político de Dante. ¿Eh? Miren, Dante entonces ubica pecadores de su época. Ah, este fue de mi época, encima pecador y encima mi enemigo político, ya listo, al infierno. Vamos ahora sí al séptimo círculo. Ahí están los violentos, ¿eh? Los agresivos, agresivas. Y allí encontramos tres tipos de violentos: los homicidas, o sea, asesinos, los suicidas, y luego los deicidas. Deicida significa ateo. Dei es Dios, sidio, matar. Si tú dices, Dios no existe, eso es como matarlo, entonces ateo. Miren, ¿eh? Ser ateo es un pecado que de frente lleva al infierno. ¿Eh? Así que saben, a quien está por ahí con ateísmo, que no sé cuánto, que eso, ¿eh? Van a estar en el infierno. ¿Eh? Así veamos sus castigos. ¿Eh? Los homicidas, o sea, asesinos. Ah, ¿te gustaba la sangre ajena? ¿Te gustaba derramar sangre ajena? Muy bien. Entonces vas a estar sumergido en sangre hirviendo. ¿Eh? Ahí está. Entonces, estos pecadores están en sangre hirviendo. ¿Te gusta la sangre? Ahí, sumérgete. Bebe sangre, ¿te gusta la sangre? Los suicidas convertidos en plantas. En plantas que tienen sangre, tienen sed,
pero no pueden moverse para ir hasta el río que está cerca y tomar su agüita, ¿no? Pobres almas, ¿no? Convertidos en plantas y con sed eterna. Luego veamos a los ateos y los antiecológicos, ¿eh? Aquí también están los que atentan contra la naturaleza. ¿Y cómo se castiga a ellos? Dante dice que en esa fosa abajo hay arena caliente y sobre ellos ¿qué? Llueve fuego. Por tanto, están bajo lluvia de fuego. Es su castigo, ¿eh? Ahí está, bajo lluvia de fuego. Ahora si veamos los fraudulentos, o sea, los mentirosos o mentirosas, pero ¿para qué? Para sacar provecho o también para dañar a los demás. Ahí está, mentirosos, mentirosos, los fraudulentos. Y aquí encontramos 10 tipos de pecadores fraudulentos, ¿ah? Primero encontramos rufianes y seductores. Seductores sabemos qué es, ¿no? Seductor ya, listo, ¿no? ¿Qué es rufián? Rufián significa alcahuete o alcahueta. Mucho cuidado, ¿ah? Si estás o estuviste, que te hago la buena con mi amiga, con mi amigo, con mi vecino, con mi primo, con mi prima, con mi hermana, etcétera. Eso es alcahuetería, o sea, ser rufián o rufiana. Y por tanto, ¿qué? Al infierno, ¿eh? Veamos tu castigo. ¿Sabes cómo te van a castigar si eres así? Los demonios te van a azotar, te rodean y ¡sa, sa, sa! Listo, entonces las almas azotadas por demonios, ¿eh? Ahí está, se lo merecen entonces, ¿no? Por alcahuetas, alcahuetas. Luego tenemos en otra fosa a los aduladores y cortesanos, que en el lenguaje actual lo podemos llamar ¿qué? Lo podemos llamar los sobones o sobonas, o sea, aquellos que están por lo común apoyando pues a un político o a alguien, pero no lo hacen porque esa persona se merezca, sino por darle un provecho. Claro, sí, ¿no? Claro. Entonces, eso también es un castigo, ¿no? Apoyar a alguien simplemente para sacarse un beneficio de él o de repente del Estado, ¿no? Es parte de la política peruana, ¿no? Por lo común, si ves que alguien invierte en un candidato $100,000, 100,000 soles, 50,000 soles, no es porque confío en que va a trabajar bien por mi Perú, no. Es porque después, ¿sabes qué? ¿Cómo me beneficia, cómo me favoreces? Eso es ser adulador, cortesano. O sea, sobón, sobona. Su castigo es que allí encontramos una fosa llena de ¿qué? De excremento humano. Excremento humano podrido. Apenas llega el alma, que son los demonios, cogen el alma de los pies y ¡fla! De cabeza al excremento. El alma debe estar buceando bajo el excremento, ¿no? Apenas alza la cabeza, lo hunden con sus lanzas o sus tridentes. Entonces, en excremento humano, en excremento humano, es su castigo, ¿no? Vamos a ver a los simoníacos. Simoníaco significa aquel que tiene un cargo en la iglesia y lo aprovecha ¿para qué? Para sacar beneficios económicos. ¿Ah? De repente requiere sacar una partida de bautismo, no te bautizaste, pero te lo piden en el trabajo porque esa empresa es de repente católica. Así que vas a un sacerdote, sabe que el sacerdote, yo nunca me he bautizado, pero me están pidiendo ese documento como requisito para trabajar en tal empresa. Ya, pues, padrecito, falsifique una partida. ¿Quién va a venir a averiguar si no dice, no dice acá? Ya, pues, si le doy sus 200 soles. Eso significa negociar con lo sagrado. Entonces, simoníaco es un castigo también, ¿no? Están de cabeza y sus pies arden, ¿no?
Ahí está, de cabeza, y sus pies arden ahí por traficadores con lo sagrado. Luego, en la siguiente foto están los adivinos, y no únicamente adivinos, ¿ah? También están aquellos que apenas llega la mañana, ya comienzan a aprender el celular, a ver su horóscopo, a ver qué me demanda para hoy la vida. Ese pecado, ese pecado, ¿ah? Ese pecado. Ahora, castigo para eso, para ellas. Están con el rostro hacia la espalda, ¿ah? Y el occipital hacia el pecho. Con el rostro hacia la espalda. Luego tenemos los jueces corruptos. Los jueces corruptos. Mucho cuidado, que en vez de estudiar derecho, de repente llega a lo que es, pasa el tiempo, llegan a ser fiscal o de repente juez. Mucho cuidado con recibir sobornos, ¿ah? ¿Cuál sería tu castigo? Estar sumergido, hirviendo, te embrea. Ahí está. Embrea hirviendo. Es su castigo. Los hipócritas, o sea, aquellas personas que te encuentran por la calle. Hola, amiguita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Me estoy preparando para ingresar. Sí, lo vas a hacer en este examen. Lo haces, ¿ah? Tú te sientes alegre, te despides, estás en la esquina. ¿Qué le dice tu supuesto amigo o amiga al otro o otra? Sí, esa no va a ingresar. Hay algunos así, ¿eh? Hay algunos así, ¿no? ¿Ya? Por consiguiente, ¿cómo se castiga estas almas? Están con capas de plomo, pero bañadas en oro. Igual que el hipócrita, ¿no? Encima, en apariencia, es lo mejor para ti. Siempre te elogia, te alaba, te apoya emocionalmente. Pero luego, a tus espaldas, quiere verte fracasar, quiere verte hasta a veces muerto, muerta. Es un hipócrita, ¿no? Luego los ladrones, mira, los ladrones. Ahí estará el difuntito Alan, ¿no? Aunque ese político fue tan mentiroso que muchos no creen que ha muerto y se pasaron. Bueno, ladrones, ¿ah? Allí hay una fosa con todo tipo de serpiente, ¿eh? Todo tipo de serpiente. Mira esa fosa, anacondas, chuchupes, cobras, áspides, cascabeles, etcétera, ¿no? Apenas llega, ¿qué hacen los demonios? Te lanzan de cabeza. Apenas caes, las serpientes grandes te envuelven y te constriñen, las pequeñas mueren de allá acá, y poco a poco te transformas en serpiente, ¿no? En una fosa de serpientes. Castigo para ladrones y ladrones. Luego los malos consejeros. Mucho cuidado con dar mal consejos a los amigos o amigas. Por ejemplo, Ulises. Ulises, desde el punto de vista militar, dio un buen consejo. Construyamos un caballo, nos escondemos, nos hacen pasar, en la noche bajamos, abrimos el portón, ¡pasen griegos a matar troyanos! Militarmente fue una buena estrategia, pero desde el punto de vista humano, generó ¿qué? Generó pues miles de muertes, por tanto, mal consejo desde el punto de vista moral. El pobre Ulises se está quemando, ¿eh? Es una antorcha humana. Camina por allá para acá, quemándose, envueltos en fuego, pero intenso fuego, ¿eh? Luego tenemos autores de herejías. Ahí está Mahoma, o sea, autores de religiones que contradicen al cristianismo. Pobre Mahoma, ¿qué hacen los demonios? Lo acuchillan por allá, por acá, lo hacen como anticucho, ¿eh? Acuchillado por demonios. Miren a los charlatanes.
O sea, los palabreros y palabreras, cuidado, ¿eh? Están con lepra, es decir, su piel se ha infectado, su piel se pudre, se cae a pedazos, apesta, ¿no? Ahí está. Están con lepra. Entonces, luego, en el 9º círculo tenemos a los traidores, ¿ah? Y también traidoras. Allí encontramos a la Caína, donde están traidores contra sus familiares. Otra fosa, la Antenora, traidores contra su patria. Otra fosa, la Ptolomea, los traidores contra los amigos. Y luego la Judesca, donde está Satanás. Y ahí están los traidores contra sus líderes, contra sus padres, contra sus maestros. Y veamos la Judesca o cuarta fosa de ese círculo. Y según Dante, esta fosa es hielo. Todo es hielo, gélido. Según Dante, Satanás es un gigante. Ahí está, un enorme gigante. Según la obra, sumergió hasta el pecho en hielo. En la boca central, rojiza, está que mastica la cabeza y el pecho de un pecador. En la boca negra, mastica los pies y pantorrillas de otro pecador. En la boca amarillenta, mastica los pies y pantorrillas de otro pecador. Veamos quiénes son. Y además, mira, tiene enormes alas, que con esas alas va ventilando el infierno, y eso permite que se vuelva, ¿qué? Hielo gélido, ¿no? Veamos ahora sí, en su rostro, qué pecadores están, ¿eh? En el rostro negro, ¿a quién está masticando? A Bruto. En el amarillo, a Casio. ¿Y por qué Bruto y Casio? Porque traicionaron al emperador Julio César. Tenemos luego el rostro rojo. Ahí está ¿quién? Ahí está Judas Iscariote. Judas Iscariote. Ya saben que él traicionó a nuestro gran líder, a Jesús. Luego vamos al purgatorio, ¿eh? Entonces, según Dante, en el final del infierno hay un túnel que lleva a una orilla y de pronto hay una enorme montaña rodeada por un enorme mar. Es el purgatorio. Aquí está la imagen referencial. ¿Ve? Ahí está la orilla y ahí una enorme montaña. Alrededor únicamente agua, 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 un enorme mar. Y aquí se va subiendo, ¿eh? Para purificarse de los pecados capitales como son la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria. Y luego llegan a la cúspide, a la parte más alta del purgatorio, que se llama lo que es paraíso terrenal o también Edén. Hasta ahí lo acompaña Virgilio. Lo que pasa con Virgilio, desaparece y Virgilio vuelve al infierno, al primer círculo. Porque tenemos otro corte del purgatorio. Ahí está, ¿ve? El purgatorio está en el hemisferio sur, hay un enorme mar y hay una elevadísima montaña, el purgatorio, que tiene 7 niveles principales. Aquí están. Dante cuenta que apenas llegan, él quiere entrar al purgatorio y lo detiene un arcángel. Detente. ¿Pero por qué llevas un cinturón con arreglos de oro y plata y eso es soberbia? Bótalo. Y le dan un cinturón de junco. El junco es un vegetal como la totora, pero delgadito. Imagínate totora, pero delgadita. Es el junco. Y además le ponen en la frente 7 letras P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas letras que representan los 7 pecados capitales. Y por tanto él tiene que subir los 7 niveles y en cada nivel va pidiendo a Dios, lo perdonan y va limpiando sus pecados. Por consiguiente, ahí está, ¿ve? Entra a la primera etapa, se arrepiente y se borra una P. Ya no tiene ya soberbia.
sube a la segunda etapa, se arrepiente, luego avanza y ya está sin envidia. Luego sube a la ira, se arrepiente, avanza, ya está sin ira entonces. Después hacia la pereza, se arrepiente también. Luego al quinto nivel no se purifica la avaricia. Después al sexto nivel no se purifica la gula. Luego al séptimo no se purifica la lujuria. Se supone que aquí están los medianamente pecadores. Ya los lujuriosos, los golosos, avaros extremos, esos están ya en el infierno, ¿eh? Entonces Dante sube los 7 niveles, se va arrepintiendo y rezando, y por consiguiente se borran las 7 P. Está ya para subir a la cúspide, de la parte más alta del purgatorio, sin ningún pecado capital. Y así llegan lo que es a la cúspide. Ya sabe que en esa parte, Virgilio desaparece, Virgilio vuelve al infierno del primer círculo. Y por ahí aparece Matilde. ¿Y qué le dice a Dante? Dante, mírame, hay 2 ríos acá. Uno de ellos se llama el Eteo. ¿Sabes qué? Debes bañarte ahí para olvidar todo lo malo de tu vida. Después hay otro río, Leunoe. Ahora sí, bañate allá para que recuerdes únicamente lo bueno. Y de ese modo Dante que ya está preparado para ir al paraíso, ¿eh? Porque no tiene en su ser ningún pecado capital. No tiene ni siquiera ningún mal pensamiento, solamente buenos pensamientos. Y de pronto Dante mira al cielo y ve que un carruaje es jalado por un grifo, o sea, por un ser mitológico, que según los griegos y romanos lo imaginaban como que la mitad águila, la mitad león, el grifo. Entonces, este tipo de ser se viene jalando un carruaje. ¿Y quién está en el carruaje? Beatriz. Beatriz baja y ¿qué le dice? Dante, sube Dante, voy a guiarte por el paraíso. Y Dante le insinúa el amor terrenal. ¿Y qué hizo ella? Dante, te voy a llevar por el paraíso. El amor terrenal quedó allá en la tierra. Aquí es la hermandad. Adiós pasiones. Le puso el parche Beatriz, ¿no? Así que Dante se disculpa, sube el carruaje y rumbo al paraíso. Ahora sí el paraíso, ¿eh? Dante imagina el paraíso conforme a la teoría geocéntrica que dominaba su época. Según Dante, entonces, la Tierra es el centro del universo y ahí están el purgatorio y el infierno. Y luego aparecen astros, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Saturno, etcétera, que son niveles del paraíso. Porque tenemos un esquema un poco más preciso. Acá nos dicen entonces que Dante es guiado por Beatriz, es guiado por los cielos llamados Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte y Saturno, el cielo estrellado, el primer móvil, hasta el nivel bajo del Empirio, ¿eh? Hasta el nivel bajo. ¿Por qué? Porque al nivel superior no lo va a guiar no lo va a guiar Dante, no lo va a guiar Beatriz. ¿Ah? Entonces Beatriz nada más lo guía al nivel inferior del paraíso. Pues hasta ahí lo va a guiar Beatriz, ¿no? Ahí está. Beatriz, entonces, hasta ahí. Ahí está Beatriz. Entonces, hasta ese nivel lo guía Beatriz. Beatriz luego se sienta junto a la Virgen María y aparece ¿quién? Aparece San Bernardo. San Bernardo habla con la Virgen María. ¿Por qué lo ponemos a San Bernardo? ¿Sabes qué, Virgen María, Madre de Dios? Por favor, permíteme
guiar a Dante hasta la presencia de Dios. Y justamente San Bernardo lo guía hasta el último, al nivel máximo del paraíso, y hay una luz. Dante dice que con esa luz conversa. Esa luz se comunicaba contigo telepáticamente. Y Dante, ¿qué le dice? Dios mío, gracias por permitirme venir al más allá en cuerpo y alma. Y además, Dios mío, un favor, dame un poquito, aunque sea de capacidad y lucidez, para cuando vuelva a la tierra, escriba aunque sea algo de lo que he visto. Y la respuesta fue afirmativa. Por aquí están ya detallados los cielos. Primer cielo, la luna, donde están los incumplidos, o sea, aquellos que quisieron ser sacerdotes o monjas, pero no lograron completar su formación. Luego, Mercurio, donde están los que fueron elocuentes por el bien, difundieron la religión cristiana. Luego, Venus, donde están los amorosos, los solidarios. Luego, Sol, el Sol, donde están los sabios de la iglesia. En Marte están los que combatieron por la fe, por ejemplo, en las cruzadas, y ahí está Casiaguda, que fue bisabuelo de Dante, combatió en una cruzada. Después Júpiter, donde están los reyes justos. Saturno, donde están los dedicados a la oración, al rezo, o sea, los reflexivos. El cielo estrellado, donde están los ángeles. Luego el noveno, llamado cielo cristalino, o primer nivel, donde está San Pedro. Y después el Empirio, donde en el Empirio inferior está la Virgen María, a su lado Beatriz, y detrás los santos del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, Enoc, ¿no? Y ya saben que en el Empirio superior está Dios. Y hasta ahí lo va a guiar ¿quién? San Bernardo. Veamos las preguntas. Uno, son enunciados que pertenecen a la vida de Dante Alighieri. Su madre murió cuando Dante era pequeño. Tuvo 3 hermanastros que lo trataban muy bien. No. Perteneció a la... Sí. Fue condenado a destierro perpetuo, sí. No olviden que a él lo enviaron, lo votaron y murió ya en Ravenna, ¿no? Murió en Ravenna en el exilio, ¿no? Conoció a Beatriz cuando esta era niña, sí. Él tenía 9, tenía 8. 3, 4, 5, correcto la vea, ¿eh? 1 y a 4 la vea. 2. En la Divina Comedia, ¿qué nos muestra Dante? La epopeya del infierno, no, un momento hay infierno, purgatorio y paraíso. Su opinión política respecto a su tiempo, sí. Su concepción religiosa, sí. Y ahí Dante representa lo que es el pensamiento medieval, filosófico, científico, político. Algunos plantean que mientras que Santo Tomás escribió la Suma Teológica, pero académicamente, Dante, al escribir la Divina Comedia, también escribió su Suma Teológica, pero ficcional, ¿no? Recuerden que el amor profundo de Dante por Beatriz, sobre todo, ¿dónde está? Sobre todo está en lo que es en la vida nueva, ¿eh? 2, 3, 4, entonces, a 2, la D, no la D. 3, los juncos, ¿qué simbolizan? ¿A qué marcamos ahí? ¿Qué marcamos? La 3, ¿qué marcamos? Esa va a venir, esa va a venir. ¿La fe? La humildad. La humildad, Sí, la humildad. Profe, ¿qué eran juncos? El junco son unas ramas como la totora, pero delgadita. Imaginemos totora delgadita, allá, junco. Y también crece a veces mezclado con la totora, porque también crece así en las zonas húmedas, el junco.
Vamos a la pregunta 4. Son pecados capitales que aparecen en la frente de Dante con la letra P, que también están en el purgatorio. Claro, todas. Dado. Y faltarían 2 más porque son 7. Así, enano, enano. Sí, sí. 4 de la E. De acuerdo, 4 de la E. 5. Los siguientes versos. ¿Son de la Divina Comedia? ¿Miden 11? Sí. Al ojo nada más. Rima sonante, ¿no? I, O, igualito es consonante. Hipérbato en el segundo verso, claro, porque el orden común debería ser primero el verbo, ensayo, luego ni en todo el día ni en la noche. Por tanto, hay hipérbato. Animismo, no observo aquí que haya... No, no hay. Rima No. perfecta, sí, porque es sinónimo de consonante. I, O, igualito. 1, 3, 5, o sea, la B. Entonces, 5, la B. 5, la B. 6. Beatriz, ¿qué simboliza? Ya saben que la ciencia El no. amor. Claro, la ciencia no. La ciencia es Virgilio, la explicación. La teología, sí, porque recordemos que Dante aparece pues en el nivel máximo junto a la Virgen María. Hasta influye en Dios para que dé permiso a Virgilio y pueda guiar. La A va a ser, ¿eh? Porque la razón sublimada por la fe es más para Virgilio también. Claro, porque Virgilio, pese a no ser bautizado y estar en el infierno, comulga con lo cristiano. Entonces, 1, 2, 3. 6 la A. 7. Desde el punto de vista formal, aquí en la forma, las bestias feroces, esos son los personajes de fondo contenido. La cara de Lucifer representa la Santa Trinidad, pero ese es contenido ya. Un canto introductorio, sí. Recuerden que es un prólogo, 3 partes, y luego cada parte 33 cantos. Plantean como respuesta la B, la B, la B, claro. 3, 4 y 5, 7 la B. Vamos con la pregunta 8. Durante su estancia en el paraíso, es acompañado por ¿quiénes? ¿Enano? Claro, San Bernardo y Beatriz, 1 y 4. Y por aquí un detalle que nos estamos olvidando. Gerión, Catón de Utica, es el guardián del purgatorio. Del purgatorio, Catón. Entonces, 8, la E. 9. ¿Qué simboliza Virgilio? Seguramente que queda marcado en la 9. ¿Qué marcaste? ¿Sabes? La B. La B, claro. ¿La ve? ¿La ve? Porque a Dante lo va orientando, explicando. Dante se desanima, él lo va a presentar en razón. La B, la sabiduría humana, que ayuda a evitar el mal. 9 la B. 10. Horacio, Hipócrates, ¿dónde están, Ovidio? ¿Y por qué están en el primer círculo? Eso. Claro, ya saben, para recibir la fe cristiana, el bautismo. 10 la B. 11. Tema que mejor se adecua o adecua, esta palabra es optativa, puede ser adecua o adecua, a la Divina Comedia. La B. ¿La ve? Pero recuerden que Dante, su meta no es encontrarse con su amada, sino con Dios. O sea, la A va a ser. La... Claro, no olviden que el amor terrenal y también idealizado por Beatriz, eso está en la vida nueva, en la Divina Comedia no. Recuerden que lo insinúa Dante y al instante, ¿qué hace Beatriz? Dante, eso fue en la tierra, ahora es hermandad, el amor humano. Ahora sí, 12.
Son datos pertenecientes a Dante Alighieri. Nació en Florencia, Italia, ¿cierto? Estuvo en el Renacimiento. Su amor por Beatriz y por Dinari influyó su obra, sí. Se casó con Enano. Madonna. ¿Murió en Florencia? No. Recuerden que él muere en el exilio en Ravenna. Y no publicó la Divina Comedia, es una obra póstuma. O sea, se publicó después de su muerte. Después de su muerte. Bien, la D entonces, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces la D. La selva oscura, ¿qué simboliza? Beso. El pecado. Beso. La 13 la B. 14. Nos pide la estructura, tercetos de rima encadenada y su forma de relatos, sí. Divisiones simétricas, cierto. Perfección, sí, esa obra es, pero creada, pero ¿con qué perfección? Es sumamente compleja, no, sencilla. De inextricable división, o sea, no se puede dividir, si está dividida. No, entonces. Un momento, las 5 son Avión, mis, avión. los 8 corresponden para el fondo. 1, 2, 3. 14 únicamente nos piden la forma. 14 la A. Corresponden al purgatorio. Las almas están en actitud de arrepentimiento y jamás podrán ascender. Falso. Se arrepienten para luego ascender, siguiendo el ejemplo de Dante. Van nivel por nivel y después ascienden al paraíso. Es una montaña erigida en un gran lago, ¿cierto? Las letras P, los pecados capitales, sí, se purifican la soberbia, envidia, ira, pereza, ¿cierto? En su cúspide está el paraíso terrenal o Edén, sí. Por tanto, la pregunta 15 va a ser la. Han puesto la B, la B, sí, la B. 2, 3, 4, 5, 15 la B. 16, respecto al paraíso de la Divina Comedia, al paraíso. Dante, guiado por el Bautista en Bernardo, ¿cierto? Se basa en la visión heliocéntrica, ¿no? Geocéntrica. Presenta diversos cielos, sí. El sol, están los sabios, ahí Salomón y también Tomás de Aquino, ¿cierto? El empirio es el nivel máximo, porque ahí está Dios, sí. 1, 3, 4, 5, o sea, la D. 16 la D. Veamos, aparecen en el infierno, en cualquier círculo. ¿Eh? Sucede que Sófocles en esta obra no es mencionado. Sófocles, el autor de Rifo Rey, no es mencionado. Homero se aparece. Claro, Plutón, recuerdan que es guardián de los pródigos, debe ser 2, 1, 2, 3, 4. ¿No? Y a 17 sí la E. La E, 17 la E. La E. Bien, jóvenes, de ese modo, nos pasamos un poquito, pero terminamos la práctica. Hoy hemos trabajado a Dante Alighieri y su Divina Comedia. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta la siguiente clase. ¿Eh? Cuídense mucho. Ya saben, ¿eh? Están a tiempo de arrepentirse, jóvenes. ¿Eh? Listo. Vayan por buen camino, jóvenes. Eviten el mal. Listo, profe, cuídese. Gracias, Profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Luego. Gracias, Gracias, profe. Nos vemos, cuídese. Gracias, profesor. Pero, jóvenes, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Vamos, Perú, profe. Claro, hoy ganamos. ¿Eh? La fe, profe, la fe. Rompemos la mala racha. Cuídense mucho con esto pronto. De pronto, profe, gracias.